Buenos días. Desarrollaremos en esta ocasión el curso de Estudio de Enfermedades 2 y su tratamiento farmacológico. Como primer tema, vamos a tocar sobre características de la micción. Para ello, recordemos un poco la anatomía fisiológica de la vejiga. La vejiga es una cámara de músculo liso. Está compuesto de dos partes, cuerpo y cuello. Bien, una de las partes principales está ubicado en esta parte, es el músculo detrusor, que es un músculo liso que al contraerse aumenta la presión, y es muy importante esta actividad porque permite el vaciamiento de la vejiga. ¿Cómo se transporta la orina desde el riñón hasta los uréteres? Acá tenemos al riñón, ¿no?, que en cada lado va a tener a un uréter. A través de ellos, ¿no?, y mediante los túbulos colectores desde los cálices renales, va a iniciar una contracción peristáltica, es decir, un movimiento, y con ello va a permitir que la orina fluya hacia los uréteres. Los uréteres van a medir aproximadamente de 24 a 35 centímetros en el adulto. Este movimiento, esta actividad de todo este conjunto urinario se da gracias a la inervación del nervio simpático y parasimpático, que va a producir o provocar la salida de la orina hacia el exterior. Recordemos entonces que cuando la vejiga se contrae, es producido gracias a la acción parasimpática. Cuando esta vejiga se inhibe, es decir, esa contracción se va a inhibir, es suave, es débil, entonces se va a producir gracias a la inervación simpática, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas diremos que contracción, relajación. Se contrae debido al simpático y la relajación debido al parasimpático, ¿no? Entonces son dos acciones muy necesarias para el funcionamiento de la vejiga y pueda vaciar la orina hacia el exterior. El llenado de la vejiga se produce de esta manera. Conforme va aumentando el volumen de la vejiga, aproximadamente hasta que llega a 300 mililitros de orina, la presión aumenta y con ello se estimulan los receptores de estiramiento de la pared de la vejiga. A mayor cantidad de orina, entonces esa vejiga se va a ir estirando. En ese momento se produce la necesidad de vaciamiento. Cuando la capacidad de la vejiga llega a 400 mililitros, va a aumentar la presión intravesical y con ello la necesidad urgente de orinar. Esta va a incrementar la distensión de la pared de la vejiga, por lo que allí sí la micción es inevitable, ¿no? Hasta con un simple movimiento ya se vació la vejiga. El proceso de la micción por el que la vejiga urinaria se vacía de orina es cuando está llena. Cuando se acumula suficiente orina en la vejiga, se envían impulsos a la médula espinal y de allí al cerebro. Esto hace que se contraiga el músculo de la pared vesical y se relaja el esfínter interno. ¿Qué es el esfínter? Es como una válvula que es responsable de no permitir que la orina salga hacia el exterior, ¿no? Entonces, cuando esa contracción se da a nivel de la pared de la vejiga, este esfínter se va a relajar. Cuando se relaja, permite que la orina pase hacia la uretra. La vejiga, cuando está vacía, se encuentra comprimida. Se llena poco a poco hasta que la tensión de sus paredes se eleva por encima de un valor umbral. Hemos visto que cuando sobrepasa los 300 mililitros, ¿no? Llegando a 400 mililitros es allí donde se desencadena un reflejo llamado reflejo miccional.
que provoca la micción, es decir, las ganas de orinar. Y si no se consigue, al menos produce el deseo inconsciente de orinar. El proceso de la micción es, en la mayoría de las veces, controlado voluntariamente, mientras que la incontinencia no se puede controlar, ¿no? Es la salida incontrolada de la orina. Cuando se padece de alguna enfermedad del aparato urinario, puede existir síntomas desagradables o anormales, que pueden ser disuria, que es un dolor muy intenso con escozor cuando la orina pasa por la uretra. Este síntoma, ¿no?, es más frecuente en problemas de inflamación del tracto urinario o problemas de infección. Polaquiuria es otro de los síntomas que se caracteriza por aumento de las veces de orinar, la frecuencia urinaria durante 24 horas, pero en cantidad es escasa, es decir, va a orinar poquito a poquito y a cada momento. Nicturia. Esta se da cuando durante la noche se incrementa el deseo de orinar. Hematuria es cuando la orina, ¿no?, se expulsa con presencia de sangre. Piuria, cuando la orina se expulsa con contenido de pus. Otra de las características importantes es la presencia de dolor suprapúbico o dolor hipogástrico. El suprapúbico, recuerden que está localizado del ombligo hacia abajo, ¿no?, en el abdomen. Entonces, este dolor hipogástrico es un dolor en el bajo vientre o en la parte inferior del abdomen al momento de orinar. Tenesmo urinario es la sensación de querer volver a orinar cuando se acaba de hacer. Es decir, se queda la sensación y es como que quisiera orinar nuevamente, ¿no? Cólico nefrítico es un dolor espasmódico, es decir, los músculos se contraen, originado en la región lumbar que se irradia a los genitales externos y es de gran intensidad. Coluria, presencia de pigmentos biliares en la orina, el cual da característico una coloración café rojizo o como té. Glucosuria o glicosuria, presencia de glucosa en la orina. Esto aparece básicamente en casos de diabetes. ¿Cuáles pueden ser los factores que pueden alterar la eliminación urinaria? Las alteraciones del sistema circulatorio pueden afectar la función renal. En cualquier parte de las vías urinarias pueden haber obstrucciones. Esto se puede deber a la presencia de cálculos, ¿no? Alteraciones hormonales como las ligadas a mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales, alguna enfermedad congénita, es decir, de nacimiento, el cual esté provocando daño suprarrenal, ¿no?, a nivel del riñón. Problemas congénitos como las anomalías estructurales, es decir, personas que hayan nacido con alguna anomalía, alguna parte del riñón. O cuando se aguanta la micción. Los problemas de micción pueden ser debidos a malformaciones estructurales del aparato urinario. Puede ser obstrucción al paso de la orina, enfermedades que causan disfunción en alguna parte de la vía urinaria. Todas las causas de problemas miccionales aumentan el riesgo de padecer infección urinaria. Las personas pueden alterar sus patrones por factores de situación. La dieta puede afectar los constituyentes de la orina. Quiere decir que de repente si yo como una dieta con harto contenido de grasa, pues la orina va a ser más densa, ¿no? Algunas valoraciones que hay que tener en consideración respecto a la orina es el color. El color de la orina normal oscila entre pajizo claro normal o más comúnmente conocido como amarillo ámbar, dependiendo de su concentración.
¿no? La coloración normal es amarillo ámbar. Entonces esto va a depender de el contenido de la dieta. Por ejemplo, si ustedes consumen beterraga, la orina va a salir algo rojizo, ¿no? Y es producido por la dieta que ha sido ingerida. La transparencia, la orina es transparente, ¿no? La orina normal es transparente. Cuando se hace turbia ya hay un problema urinario. El olor. La orina tiene un color característico, es un olor amoníaco. Cuanto más concentrada es la orina, más intenso es este olor. La orina estancada huele y genera un olor amoniacal, es decir, cuando se deja la orina en algún recipiente o en el baño, ¿no? Que no se hace pasar con el agua, respectivamente, ya entra en descomposición y esta va a generar un olor muy intenso. La espuma. La orina normal, cuando se agita levemente, produce cierta cantidad de espuma, pero si hay grandes cantidades ya es una anomalía, algo está pasando. El volumen va a depender de la cantidad de agua excretada por los riñones, ¿no? En cuanto al volumen, se dice que aproximadamente durante 24 horas se puede acumular hasta 2000 mililitros. El peso, la densidad, guarda relación con los solutos que pueden ser provenientes de la dieta, ¿no? Entonces, el líquido orgánico excretado por los riñones, las características son las siguientes. La orina es un líquido ácido de color amarillo pálido o amarillo ámbar, aspecto transparente, ¿no? El olor es característico, por eso se dice que tiene un olor sui generis. La composición. La orina se compone de agua, el 90% está compuesto por agua, urea el 2%, que es el segundo componente más importante. Tiene ácido úrico, fosfatos, amilasa, adrenalina, noradrenalina, calcio, cobre, plomo, fósforo, creatinina, proteínas, algunas sales minerales y urobilina. Otra característica de alguna alteración es la poliuria. Esto cuando durante 24 horas, ¿no?, ha eliminado más de 2,5 litros de orina. Entonces esto puede deberse a una polidipsia, es decir, a un aumento en la ingesta de líquido o a alguna enfermedad. Anuria es una diuresis o una orina de menos de 100 centímetros cúbicos al día o la ausencia total de orina. Oliguria, cuando la orina es menor a 500 mililitros y más de 100 mililitros de orina en 24 horas. Proteinuria, presencia de proteínas en la orina. Bien, esto es respecto a las características de la orina.